Rodríguez desde la ciudad y hermano país de Colombia. Sergio, qué gusto tenerte aquí. Feliz tarde. En breve se une con nosotros John de León. ¿Cómo estás? Edna, muchas gracias por la invitación. Le agradezco a los oyentes que nos acompañan en este momento y espero poder compartirles algo sobre lo que realmente está pasando en Colombia. Así es, Sergio. Hemos visto que la razón principal, pues por lo menos lo que conocemos de las protestas, ha sido por la reforma tributaria que el presidente de Colombia, Iván Duque, quería poner en marcha. Pero ¿qué otros elementos se suman a este nivel de descontento y hartazgo que se suman a que el pueblo colombiano no dé marcha atrás a estas protestas? Que reitero, ya son 14 días en el día de hoy, Sergio. Exacto. Edna, pues tenemos que acá comenzar a hablar con la honestidad. Acá yo sé que los medios internacionales, algunas organizaciones internacionales han dicho que estamos en un paro terrible en el cual hay un completo desabastecimiento y que están pasando ataques de la fuerza pública a la población civil y no es así. Estamos hablando que menos del 1% de los colombianos son los que están saliendo a marchar. Y efectivamente hubo un descontento que inició con la reforma tributaria planteada por el presidente Iván Duque. En esa, él pensaba recaudar 20 billones de pesos, pero los sectores opositores llamaron a la gente a la calle, llamaron a que hubiese una ola de violencia afectando un montón de ciudades, un montón de poblaciones, llamaron a ciudadanos desprotegidos a que salieran a la calle y a que se enfrentaran con la fuerza pública. Hay sectores muy radicales de la izquierda acá en Colombia, financiados por grupos al margen de la ley, que son los que están diciendo a la gente salgan y hagan todo este tipo de desmanes, ¿sí? La reforma tributaria al día siguiente, el primer día, pongan atención, fue Uh -huh. retirada del Congreso de la República. La reforma tributaria en este momento ya no existe. El ministro de Hacienda Carrasquilla, que era la persona encargada de pasar este tipo de reformas y quien pasó esa reforma, que era una abominación contra el pueblo colombiano en temas tributarios, también se retiró del ministerio. Entonces, en este momento que mantengan las protestas y hacen un pliego completo de cuáles son las peticiones que están haciendo, las cuales ascienden a 80 billones de pesos. Para que nos pongamos en contexto, esos son 21.900 millones de dólares lo que están pidiendo en este momento. O sea, nos harían falta 5 reformas tributarias confiscatorias como la que estaban planteando desde el principio para que ellos se levanten del paro. Están pidiendo, por ejemplo, renta universal para 22 millones de colombianos. Eso es un exabrupto. ¿De dónde va a salir tanto dinero para estar pagando cerca de un salario mínimo, que es lo que están pidiendo? Están pidiendo, de hecho, un poco más de un salario mínimo colombiano, que se le paga a 22 millones de personas, 21, 22 millones de personas, con lo cual es inviable. Están pidiendo la renuncia del presidente, están pidiendo que dejen de hacerse masacres, pero es que las masacres en Colombia venimos de un país que tiene 50 años de guerra y que los grupos narcotraficantes y terroristas han venido torturando a la población colombiana y el Estado colombiano ha venido luchando contra eso. Es muy difícil decirle para levantar un paro, para desbloquear las vías, para dejar de criminalizar las ciudades, es que tienen que acabarse con esas masacres que no se han podido durante 50 años. Entonces ya realmente la gente está comenzando casi que una guerra civil en la cual la gente se está levantando, lo que pasaba en una población como Cali, que es una de las principales ciudades de Colombia, que la misma gente salió armada, que la misma gente salió a bloquear el paso de los manifestantes, que hubo incluso heridos dentro de estas manifestaciones con armas de fuego, porque la gente ya no soporta más esto. Hemos perdido más de 1.5 billones de pesos colombianos en este momento a razón de las protestas. Han salido cientos de miembros de la fuerza pública. Yo no sé si, por ejemplo, los medios internacionales han hablado de que intentaron quemar 10 policías vivos dentro de un CAI. Los cogieron, los acorralaron, los encerraron y después les prendieron fuego a un CAI. Imagínese usted una estación de policía donde en ese momento habían 10 uniformados y los intentaron quemar. Fueron y apuñalaron a un policía porque trataba de prevenir que robaran un cajero. Realmente acá hay una ola de violencia en Colombia impresionante y no es por culpa del gobierno, no es culpa de la policía, ni es culpa del ejército. Ellos están ejerciendo su deber constitucional de proteger a la ciudadanía, pero lo que han tratado de demostrar internacionalmente es que ha habido una masacre en Colombia. Hablaban, por ejemplo, de 200 desaparecidos y hasta el día de hoy no hay una sola denuncia en la fiscalía por desaparecimiento. Entonces, lo que está pasando en Colombia es por un lado una ola de violencia y por el otro lado una ola de desinformación. John. Buenas tardes. Te quiero consultar, Sergio, cuáles son los posibles escenarios. Entiendo que cuáles podrían ser tres: que todo siga igual hasta que se desgaste, que
se llegue a un acuerdo? ¿Cuáles serían esas posibilidades? Mire, John, acá seamos honestos y vuelvo y les digo, quienes han convocado a las marchas no es la ciudadanía. El primer día la ciudadanía salió muy molesta por la reforma tributaria, el gobierno optó por retirarla. Y hasta ese momento fue la ciudadanía indignada la que estaba en la calle. Después de eso nos encontramos es con los grupos radicales de izquierda, financiados por el narcotráfico, financiados por el terrorismo, que lo que están pidiendo es que el gobierno renuncie. O sea, están pidiendo una claudicación completa de las instituciones, están pidiendo una reforma a la policía. Acá hay un grupo que es el que se encarga de las manifestaciones, como ocurre en cada país, que se llama acá SMAT, Escuadrón Móvil Antidisturbios. Están pidiendo que se acabe, imagínense eso. O sea, la policía, que tiene el deber constitucional de defendernos a nosotros, ellos están diciendo que lo desmonten, que no saquen el ejército a las calles cuando se ha visto que están asesinando, cuando se ve que están saqueando los negocios, que están saqueando las casas, que están vandalizando el transporte público en este momento. Y le digo una realidad, por ejemplo, la gente está saliendo muy temprano de sus empleos, si es que pueden llegar a ellos, porque más del 50% del transporte público está afectado dentro de Bogotá, que es la ciudad más grande. Entonces, hay dos salidas. Una es que el gobierno trate en este momento de negociar con ellos. Lo ha intentado, pero los promotores del paro en este momento no están aceptando ninguna de las condiciones, no están aceptando realmente una negociación. Ellos lo que tienen son un pliego de peticiones que nos cuesta 80 billones de pesos, o sea, repito, 21.900 millones de dólares. Y si no se hace así, entonces ellos dicen que no hubo negociación. Y la otra es que sigamos en paro. Pero hay una particularidad. En este momento la fuerza pública ha hecho un muy buen trabajo en el cual ha logrado desintegrar muchas de esas agrupaciones que estaban bloqueando las vías, las ciudades, porque es que incluso dejaron incomunicadas las ciudades, no permitían sacar alimentos para las granjas avícolas, por ejemplo, se les estaban muriendo los animales, y cuando no se estaban muriendo los estaban saqueando y los mataban en mitad de la vía, o sea, como si fuéramos de verdad unos completos mercenarios acá en Colombia. Eso era lo que estaba pasando. Entonces, las dos opciones, la negociación y que ellos aceptaran y se dieran un poco frente a las peticiones que ellos tienen. Y por el otro lado, es que la fuerza pública retome el orden, que yo creo que es lo más viable en este momento, cuando no se ha notado que de parte de los manifestantes estén tomando una actitud de ceder siquiera un poco. Sergio, quiero regresar a tu respuesta porque señalas que lo que hay es una ola de violencia y de desinformación. Incluso señalaste contundentemente que desde el día o desde que iniciaron estas protestas se retiró la pretensión o lo que se pretendía con este tema de llevar a cabo la reforma tributaria, y sin embargo se ha seguido con el tema de las protestas. Te pregunto, ¿cuál sería entonces, ante esa ola de desinformación que señalas tú, la realidad de este estallido social? Porque podemos entonces decir que esto de la reforma es la punta del iceberg de otros problemas que debe ya pues tener en ese nivel de hartazgo al pueblo de Colombia, llámese por el tema de las cifras de pobreza que se han sin duda incrementado probablemente con la pandemia, la desigualdad social que hay en Colombia, que también se agrava con el tema de la pandemia. ¿Cuál es la cifra oficial entonces de personas muertas, de personas, si se quiere, desaparecidas o violentadas a causa de toda esta ola de violencia que hemos estado viendo a través de los medios internacionales? Mire, le voy a contar, primero voy a empezar con un dato. Hoy un experto en temas digitales aseguraba que habían más de 7.700 cuentas creadas antes del paro y que en medio del paro nada más se dedicaron a hablar sobre lo que estaba pasando. Decían que los estaban matando, decían que la policía estaba oprimiendo a la ciudadanía. Estas cuentas fueron creadas, por ejemplo, en China, fueron encontradas en esa, y él asegura que ese trabajo más o menos cuesta $500.000. Habría que ver de dónde están sacando $500.000 para financiar este tipo de actividades. Y hay otra que me generaba mucha particularidad, y es con una persona que conozco. Había una persona que grabó un procedimiento policial hace más de un año. Y el día de ayer yo lo vi en vivo en Facebook como si estuviera ocurriendo en ese momento. Y pues claramente la policía estaba ejerciendo su protección y su necesidad para lo que está creado. Y lo estaban mostrando como si fuera un en vivo, y estaba lleno de gente criticando en ese momento el actuar policial. Y era una grabación de hace un año que estaban transmitiendo como si fuera en ese momento. Ahora nos vamos hacia las cifras que fueron las que hoy reveló nuestro embajador ante la OEA en Washington.
Entonces, 1.362 bloqueos en las vías públicas, 716 particulares lesionados, 32 fallecidos, 849 miembros de la policía lesionados, 12 con armas de fuego. Recordemos que acá en Colombia las armas de fuego están prohibidas para los ciudadanos. Uno de ellos, el capitán Jesús Alberto Solano, que fue asesinado a puñaladas. ¿Sí? Y el video de verdad es horrible. Si algún día ustedes quieren verlo, lo van a encontrar. Y de verdad es algo escalofriante como lo toman al policía por prevenir que fueran a robarse un cajero automático de estos de dinero. 421 oficinas bancarias afectadas, 305 acciones contra establecimientos comerciales, 143 de ellos saqueados, 156 estaciones de transportes afectadas, 11 monumentos culturales afectados, 2 entidades religiosas vandalizadas, 98 instalaciones policiales afectadas, 667 capturas, 51 ciudadanos extranjeros venezolanos identificados en actividades de protesta, 6 fueron expulsados, 378 armas de fuego incautadas, y les repito, están prohibidas en Colombia, 72 elementos explosivos incautados, así como 11.534 armas cortopunzantes. Entonces, ¿realmente la violencia viene del Estado o realmente los manifestantes no son manifestantes, sino que son parte de grupos terroristas, los cuales están afectando la institucionalidad, el orden, la autoridad, los locales, la movilidad de las personas? Eso es lo que estamos viendo afectados en Colombia. Pero entonces salen y dicen que cuando la policía va y desbloquea una vía, porque es lo que tiene que hacer, porque están bloqueando las vías a las entradas de las ciudades para generar desabastecimiento, entonces no, ya es que ellos están pasándose de la autoridad y que están ejerciendo mal uso de la fuerza y demás cosas, cuando vamos a ver, realmente los que están afectando son los manifestantes, ¿sí? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el pequeño local de una persona donde vende unos zapatos, donde vende unos cascos de esos de motos, que van y se los saquean? ¿Qué tiene que ver eso con la reforma tributaria, con el descontento social? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, cuando van y queman las estaciones de servicio público de transporte? Porque acá realmente el transporte es muy malo y está siempre aglomerado. Entonces imagínense ustedes que afecten el 50% del transporte público, ¿cómo se puede ver afectada la ciudadanía? Eso es lo que están haciendo. Y cuando la policía va y ejerce y va y dice no, no pueden estar vandalizando las estaciones, hay que sacarlos de acá, pues entonces ya muestran esa parte del video, muestran que la policía está ejerciendo su deber constitucional, y entonces dicen que la policía es mala, que la fuerza pública es mala, que es que el gobierno está reprimiendo a las personas. Y cuando no es cierto, cuando lo certeza es la otra, la que les estoy dando con cifras a ustedes de realmente lo que está teniendo las personas. ¿Cómo es que van a quemar a los policías con estas bombas incendiarias? Hay otro video que salió anoche donde 2 policías están ahí, donde una mujer policía es golpeada en el suelo solamente por ser policía. Entonces, esto sí no lo están mostrando los medios internacionales, no es lo que están saliendo a decir los manifestantes, mientras dicen que los están matando a la policía, están matando a la fuerza pública, están matando a los animales, están matando a la ciudadanía. Sergio, le quiero preguntar dos cosas. Hoy veía en la televisión colombiana, en Caracol, en el noticiero, que estaban hablando del desabastecimiento en Cali y cómo apenas estaban reabriendo algunas vías para permitir que llegaran por parte de la Cruz Roja y de otros organismos, por lo menos implementos médicos. Te quiero preguntar cuál es la situación real que se está viviendo en Cali. Y también leía un artículo muy interesante de la BBC que hablaba de los hombres de blanco, entre comillas. ¿Tú tienes conocimiento de estos personajes o estos hombres que aparecieron en camionetas de lujo convocando a los vecinos en el área de Cali? Mire, ahí hay dos cosas. Lo que usted veía en Caracol, que veas de desabastecimiento, es completamente cierto. Cali parece una zona de guerra. O sea, de verdad, lo que veíamos en Israel anoche es lo mismo que está pasando en Cali. Hay grupos delincuenciales muy fuertes, y le voy a explicar por qué. Cerca a la región de Cali, no más a unos cientos de kilómetros, se encuentra uno de los territorios que ha sido denominado, eh, siempre ha sido comandado por los grupos terroristas que ha sido las FARC y el ELN, que eso no es un secreto para absolutamente nadie, que eso no se acabó, que eso siguió, que dijeron que han firmado un proceso de paz. Es completamente falso, porque siguieron delinquiendo de la misma manera, siguieron narcotraficando, no entregaron las rutas, no entregaron armamento, no entregaron nada, y nos hicieron creer que sí lo habían hecho, ¿sí? Entonces, les queda muy cerca para bloquear todas estas vías. Ellos tienen algo que es la minga indígena, no sé si ustedes la hayan visto, que son las agrupaciones indígenas colombianas que han sido muy asociadas siempre al narcotráfico. Y le doy, por ejemplo, le doy un ejemplo de lo que sucedió anoche. La policía fue y detuvo uno de estos carros donde se movilizaban los indígenas, los pobres indígenas, y los encontraron con cargamentos de marihuana. Entonces, pobres ni nada de esto son. Y los indígenas no cuentan, ahorita usted que me menciona los de las camisas blancas,
No mencionan, por ejemplo, que los indígenas, los pobres indígenas de Colombia, acá tienen camionetas de 300 y de 400 millones. O sea, las camionetas más lujosas de Colombia las tienen los indígenas, los que se supone que son marginados y que pobres ellos, pues ellos son los que están bloqueando las vías y generando el desabastecimiento en este momento. Y eso sí es lo que está pasando en Cali. Y vea, tengo varios conocidos y les preguntaba qué pasaba. Me decían, no podemos ni siquiera salir al supermercado, no podemos sacar el celular porque en cualquier momento nos roban, nos atracan y nos apuñalan por robarnos el celular. Realmente la crisis de inseguridad que se está viviendo a razón de estos marchantes es muy difícil, y de la crisis internacional también del éxodo de venezolanos no hay que omitirlo, porque muchas de las personas que están cometiendo estos actos vandálicos hacen parte de Venezuela, y yo creo que eso se está viviendo en toda la región, hay que decirlo como debe ser. En cuanto a la gente de Cali, lo que ahorita usted me decía, los de las camisas blancas y los de las camionetas lujosas, en el sector donde intentaron meterse a saquear los apartamentos de las personas, pues resulta que es una zona favorecida de Cali. No es que necesariamente todos tengan las camionetas Toyota, las TX que se veían en los videos, sino que son un par de ciudadanos que muchas veces pueden ser militares, pueden ser policías retirados que tienen sus armamentos. Y yo le pregunto a usted en este momento, John, si a usted está en su casa con su familia y llega un grupo de personas que usted ya sabe quiénes son, que vienen a saquearle, que vienen a robarle, que vienen a torturarlo, que vienen a sacarle a su familia, ¿usted qué hace? Se defiende naturalmente. Es lo que naturalmente sucedería. Y eso fue lo que sucedió en Cali. En el momento que los indígenas, que van armados, que van con drogas, que van mandados por algunas organizaciones criminales, no todos, pero sí muchos, y van a hacer este tipo de actos vandálicos, pues la gente lo que hizo fue cuadrar sus carros, y usted si ve los videos completos no son necesariamente los más lujosos. Había unos que eran lujosos como otros que no, de personas que no querían ser saqueadas, que no querían ser vulneradas y prefirieron cerrar las vías, que fue lo que sucedió en ese momento. Cerraron las vías para que no pudieran pasar. Entonces decían, como así como ellos tienen el derecho a bloquear, pues nosotros también tenemos el derecho a bloquear las entradas a nuestros apartamentos, a nuestras casas, a nuestros condominios. Y estaban en todo el derecho de protegerse, era lo que estaba sucediendo en ese momento. Vaya y mire, por ejemplo, el vigilante del conjunto, cómo lo golpearon y cómo le acabaron su casita donde él tiene que proteger a la ciudadanía. Eso sí no lo están contando, ¿sí? Vaya y mire, por ejemplo, cuando agarraron con armas de fuego y con piedras a la ciudadanía. Eso también deberían contarlo. Y cuando agarraron hacia mismo a la policía, cuando llevan explosivos, cuando les tiran artefactos incendiarios a la policía, a la ciudadanía, eso también deberían contarlo. Muchas personas, incluso de edades mayores como las que viven en esta parte de Cali, se vieron afectadas por las mismas intromisiones de estos grupos del paro. Sí, Sergio, ya se entiende que miembros del Partido Democrático están pidiéndole al presidente Duque utilice esta herramienta constitucional y que declare un estado de conmoción. ¿Qué consecuencias tendría de ser eso así? Mire, Edna, eso es el estado de conmoción interior. Es algo que nos faculta la Constitución acá en Colombia, y le faculta pues al presidente poderlo invocar con la firma de sus ministros. Es lo único que tiene que tener. Entre lo cual ellos, por ejemplo, dicen que pueden emitir comerciales en todos los medios de comunicación. Es una de las facultades que le da. Otra de las facultades que le da es poder sacar el ejército a las calles, ¿sí? Actualmente se supone que el ejército en Colombia funciona es para restablecer la soberanía. Entonces, cuando es contra grupos guerrilleros o contra otros países que quisieran ingresar al territorio nacional, esa sería su función principal. Pero al declararse el estado de conmoción, el ejército podría estar en las ciudades también patrullando y restableciendo el orden. La otra cosa que ellos pueden hacer es tener detenciones. Por ejemplo, me pueden detener a mí y decir que yo puedo estar siendo un generador del desorden, detenerme y tenerme en medida de prevención mientras pasa un poquito el clima. Entonces sería bastante bueno, y eso no solamente, Edna, lo pide el Partido Centro Democrático acá de Colombia, que es el partido de gobierno, sino que lo piden muchos más ciudadanos. Yo no soy parte del partido de gobierno, y sin embargo pido a gritos desde hace días al presidente que por favor declaren el estado de conmoción, porque la gente ya está en un completo nivel de desespero. Mire lo que pasaba ayer en Bogotá, estaban bloqueando las vías y la misma gente, las ancianas, los pobres ancianos tenían que salir a decirles, por favor, desbloqueen las vías para que nos dejen pasar los medicamentos, para que nos dejen pasar los alimentos. A ese punto hemos llegado. Entonces, ¿qué se necesita en este momento? Pues que salga la fuerza pública y retome el orden dentro de la nación. Eso es lo que estamos pidiendo, que se retorne la seguridad.
No es nada descabellado. Hay mucha gente que lo lleva al extremo y dice que es que con ello van a poder desaparecer a los manifestantes. Falso, no se puede hacer. Y todo lo que haga el presidente, todo decreto que emane con fuerza de ley, que es lo que le da, que es el poder que le da el estado de conmoción interior, tiene que ser revisado por la Corte Constitucional de Colombia, y la Corte Constitucional de Colombia es directamente adversario del presidente. Entonces va a haber esa lucha de pesos y contrapesos, sí va a existir. No es que el presidente pueda hacer lo que quiera y terminemos en una dictadura, no, hay una corte que lo tiene que avalar todas las decisiones que él tome. Me queda un minuto, Sergio, pero quiero preguntarte y con eso concluir, como economista que eres, columnista, pero además colombiano, ¿cuáles serían las repercusiones precisamente económicas y sociales que nos deja esta situación y este escenario que estamos viviendo al día de hoy, número 14? Y como te lo preguntó mi compañero John, los escenarios en los próximos días. Pues, Edna, mire, las implicaciones económicas son muy complejas, o sea, de verdad muy complejas. Nosotros venimos de todo el tema del coronavirus que ha sido mundial, pero acá en Colombia hemos tenido la cuarentena más larga del mundo, ¿sí? Con lo cual se han llevado el 37% de las empresas nomás en Bogotá han cesado sus funciones. Imagínense, el 37%. O sea, de cada 9, 3 empresas han dejado de funcionar, con lo cual el índice de desempleo que tenemos en este momento no se veía desde el 2004. O sea, hemos regresado todo esto y se han perdido a razón del paro 1.5 billones de pesos en Colombia en producción, y era lo que decían los gremios en este momento. Nosotros venimos de un estado casi de recesión en el cual 509.000 microempresas se han quebrado en Colombia. Entonces las repercusiones están siendo cada vez más grandes y el empresario se le está volviendo insostenible. Tiene dos enemigos en este momento. Uno es las alcaldías locales, o sea, los mandatarios locales de cada ciudad, que han sido muy fuertes, algunos muy fuertes, con el tema, avalados en el tema del coronavirus para estar persiguiendo a los negocios. Entonces, por ejemplo, permiten las aglomeraciones en un lado, pero dicen que, por ejemplo, una papelería, que hay papelerías 24 horas, que dicen que una papelería no puede funcionar después de las 10 de la noche porque es terrible, pero sí permiten las aglomeraciones, por ejemplo, en el servicio público de transporte, o por ejemplo haciendo fiestas en sus alcaldías, que es una de las particularidades. No permiten que, por ejemplo, se hagan domicilios después de las 10 de la noche, es algo absurdo, no hay nadie, está la gente recibiendo en su casa los domicilios de comida, no los permite, pero al mismo tiempo sí permite que hayan domicilios de alcohol. Entonces son como esas injusticias que se vienen viviendo. Entonces las empresas ya están completamente quebradas y tienen de enemigo al paro y al mismo tiempo a las alcaldías locales que no los quieren dejar trabajar. Y por el otro lado, el futuro de lo que nos espera en este momento con el paro. Ya en este momento se ha minorado muchísimo, y ciudades como lo que pasaba, o sea, lo que estaba pasando en Cali, digamos que ya comienza a reducirse la ola de violencia, ya se ha venido bajando muchísimo. Acá en Bogotá ya los puntos de bloqueo son muy pocos. Sin embargo, los daños que dejaron a la ciudadanía, como les decía, más del 50% del transporte público afectado, y para que ustedes me entiendan, Bogotá es igual de grande a Suiza. Entonces, imagínense nosotros sin el servicio de transporte. Entonces, es muy difícil, y los bloqueos van a persistir, eso sí, sin lugar a duda, pero pues bloqueos en Bogotá siempre ha habido y en Colombia siempre ha habido, y hay una protesta casi que diaria por algo. Entonces, no es la gran preocupación. La preocupación es que siga la ola de violencia y que el presidente no sea capaz de tomar las medidas necesarias en este momento. Sergio Rodríguez, economista, columnista y colombiano, te agradecemos este enlace para que actualices y nos actualices a nosotros y a esta audiencia sobre la situación real que sucede hoy día en Colombia. Te volveremos a invitar con mucho gusto para que quiera Dios que más adelante pues las cosas cesen, esta tensión baje y por supuesto se recobre la paz en Colombia. Muchísimas gracias. Linda tarde para ti. Un abrazo a la Muchas distancia. gracias, Edna. Muchas gracias, John, por la invitación. Que estén muy bien y feliz tarde. Feliz Son tarde. las 4:33. Sí, así es, John. Vámonos rápidamente a un cambio, pero al volver venimos con la siguiente invitada que nos va a hablar sobre esta equidad e igualdad en cuanto a las becas a estudiantes universitarios afrodescendientes que se están entregando desde el IFAR. Usted no le cambie, ya volvemos.